noches a todos. Nos encontramos una vez más en este espacio de Cruceña al que hemos denominado La Otra Historia, un espacio para compartir y abordar diferentes temas que tienen que ver no solamente con la historia de Santa Cruz, sino con la historia a escala global. ¿Cómo le va, Paula? Un gusto estar nuevamente con usted. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Muchas gracias, ¿no? Hoy comentarles a todos, ¿no?, que este 11 de noviembre en las salas del Cine Center en toda Bolivia se estrenará la película documental España, la primera globalización. En realidad esta película se estrenó el 15 de octubre en España y el primer país fuera de España donde se estrenará será nuestro país, ¿no? Aquí en Santa Cruz de la Sierra, a partir de este 11 de noviembre, podrán verla en las salas del Cine Center. Esta película, que a su vez un documental, fue realizada por don José Luis Pérez Linares, a quien hemos invitado esta noche para estar con nosotros y para que nos comente sobre las películas. Pero también hemos invitado a la doctora María Elvira Roca Barea, ¿no? Ella, quien escribió Imperiofobia, un bestseller a nivel global, además de otros libros como Fracasología, ¿no? Pero fundamentalmente Imperiofobia, que ha sido muy difundido entre todos nosotros. Quiero agradecer que hubieran aceptado estar con nosotros esta noche, tanto doctora María Elvira, don José Luis. Sabemos que ustedes tienen tiempos escasos y que decidan compartirlo con nosotros en este lado del mundo es para nosotros muy importante, ¿no? Consideramos que esta película documental debe ser vista. Yo, como profesora de historia, le he pedido a mis estudiantes, sobre todo los de historia americana, que asistan a las salas de cine para poder ver este documental. Pero coméntenos, don José Luis, ¿no? Usted había dicho en alguna entrevista que esta fue la película más difícil que le tocó hacer y que la hizo fundamentalmente para dejar un legado a sus hijos, a sus nietos y para que las generaciones futuras conozcan un poco de nuestra historia y no de esos relatos y esa narrativa que en los últimos tiempos va sacando la historia como ciencia para ir poniendo unos relatos que tienen otros objetivos y no necesariamente conocer el pasado y lo que realmente sucedió. Sí, la verdad es que, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a... Es fantástico que la película se estrene en América. Realmente ha sido siempre uno de nuestros objetivos que la película viajara. Y bueno, realmente todavía está en España en salas de cine. O sea, que en Bolivia y Santa Cruz, bueno, no se ha visto fuera de España en ningún otro sitio. O sea, que digamos que es un estreno mundial fuera de España. Sí, la película, bueno, yo llevaba mucho tiempo muy harto de aguantar tonterías, de escuchar constantemente sandeces sobre la conquista, sobre la historia de España, sobre si tenemos que pedir perdón. Pero bueno, realmente fue cuando empecé a leer el libro de María Elvira, Imperiofobia y Leyenda Negra, que antes de acabarlo decidí que tenía que hacer un documental. Bueno, yo me dedico a hacer documentales, o sea, que no era algo que de repente bueno, pensé. Entonces, bueno, la verdad es que entré enseguida en contacto con Elvira y bueno, todo esto ha sido un proceso largo de 3 años de búsqueda de cómo hacer la película, de buscar la financiación, de viajar y encontrar a los 39 historiadores y expertos que están en la película y de llevarla a buen fin y estrenarla pues hace 3 semanas como estreno, en realidad. No, claro que sí. No, bueno, nosotros estamos ansiosos que llegue el 11 de noviembre para poder asistir a las salas del Cine Center aquí en Santa Cruz de la Sierra y sé que estará en toda Bolivia a partir de esa fecha, ¿no? Efectivamente, como usted dice, un documental en el que participan 39 expertos, es decir, que no es un director que intenta verificar su propia visión, sino más bien que tiene el apoyo de expertos de todas partes para contar ese pasado de que el mundo, digamos, vivió, ¿no? Porque efectivamente en 1492
todos los conceptos geográficos, históricos y culturales van a cambiar con el descubrimiento de América, y hoy de pronto viene toda una corriente que quiere negar el hecho en sí. Primero quiero agradeceros de nuevo a don Miguel Ángel y a doña Paula que me invitéis a estar en Bolivia. En algún momento voy a aparecer físicamente por ahí, sin duda, ¿no? Es irremediable que se produzcan. Vivimos en unos tiempos en los que, a fuerza de ir desafiando los conceptos de realidad, hemos llegado a atravesar la barrera de sonido de lo inverosímil, y entonces te encuentras con que cualquier idea tiene que ser aceptada, porque la confrontación entre aquello que uno piensa y lo que realmente sucedió o está ocurriendo delante de tus ojos, basta con que sea desafiada por un estado de ánimo, y entonces ya tiene que ser absolutamente analizada desde cualquier punto de vista disparatado, ¿no? Quiero decir que el subjetivismo desenfrenado, que se ha transformado al mismo tiempo en una especie de narcisismo enloquecido, en el que cada uno interpreta lo que quiere y como quiere. Mi punto de vista vale tanto como el de cualquiera que se ha pasado la vida estudiando aquello, y por qué no va a ser lo mío tan válido como lo de otro. En fin, estamos, digamos, hemos llegado a unos niveles de nihilismo importantes, ¿no? Y el mundo hispano, que ha sido siempre, cuando yo digo el mundo hispano, incluyo España, y yo no considero que España no sea mundo hispano. España es mundo hispano como todo él, tanto como lo es Bolivia, como lo es Chile, ¿no? Ha sido siempre especialmente permeable a estas tendencias desestabilizadoras que últimamente andan ya prácticamente puesta abajo y sin frenos, es decir, enloquecidas, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y el documental tiene un interés en cuanto a por supuesto, que es un documental coral, ¿no? Da voz a muchísima gente diferente que tiene ideas políticas distintas, etcétera, etcétera, muchos historiadores y mucha gente que a la que avala unos años larguísimos de estudio, de conocimiento, ¿no? Si queréis, luego podemos hablar de algunos de ellos. No podrá ser todos porque son muchos, pero por algunos de ellos sí me interesaría, ¿no? Y me parece, pues fíjate, como muy significativo y simbólico que el país que acoja por primera vez, es decir, el que se estrene España, la primera globalización, sea Bolivia, porque realmente, bueno, el eje, digamos, conductor, que es el proceso de globalización que se inicia que inicia los reinos ibéricos, ¿no? Con su expansión, como decía Toynbee, ¿no? Los ibéricos fueron la vanguardia de la civilización occidental, cuando los portugueses le dan la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y abren su propio camino hacia los mercados asiáticos y la especería, y los españoles, porque no pueden hacer otra cosa, se tiran al Atlántico porque no tienen otra manera de conectarse con los mercados estratégicos de Oriente, ¿no? Y luego se produce una conjunción astral, y voy a Bolivia, que es esa llegada por fin cuando el tornaviajes ya asegura que es posible regresar por el Pacífico, desde Asia hacia América, esa necesidad que tiene China de plata, porque tiene problemas, pues, con lo que podríamos decir el circulante, tiene problemas para poder, digamos, fluidificar su economía, para monetarizarla y hacerla más ágil. Y justo en ese momento en que realmente, si la plata hubiera llovido del cielo, hubiera sido bendecido todos los dioses, aparece el galeón de Manila, o sea, aparece la plata de América, aparece la plata hispana, y realmente las minas de Zacatecas y el gran cerro de Potosí, que se transforma en el centro industrial más grande del mundo en su tiempo, como suena, y es en pocas décadas una ciudad tan grande como París o como Londres. Es decir, estamos enfrentándonos a una escala de actividad económica, a una escala de movimientos de población que es realmente muy importante. Y de todo esto que es esencial para poder comprender cambios económicos que ahora mismo son muy importantes,
pues nosotros nos hemos quedado con la tontería de a lo AMLO, ¿no? a lo presidente de México, del perdón y Hernán Cortés, y cortar la cabeza a las estatuas y estas catetadas, no sé si la palabra catetada se utiliza en Bolivia, pero quiere decir de gente ignorante, de gente que no ha salido de su pueblo, que es incapaz de comprender problemas de escala planetaria o asuntos que afectan a grandes unidades territoriales de tipo continental, ¿no? Entonces, hace muchísimo tiempo que nuestro mundo político y nuestro mundo cultural está dominado por este tipo de gente de mente estrecha, que se dedican a prosperar alentando lo peor del ser humano, que es el localismo, la incapacidad para salir de su aldea o de su pueblo, y en su empeño en encerrarnos ahí para que puedan ellos gobernar esa pequeña cosilla con que sueñan, nos encierran a todos, claro, es que su aspiración es encerrarnos a todos, pero no nos vamos a dejar, vamos. Claro, tratan de imponer un relato, ¿no? Don José Luis, muchos creen que China está ahora en el escenario mundial, ¿no? Pero por lo visto, ustedes cuando inician el documental a fines del siglo XV, China también está presente. Finalmente Colón quería llegar al Zipango, a la China, a la India. ¿Qué nos puede comentar sobre el inicio de ese documental? Entre el imperio Ming y el imperio de los Austrias. Realmente, bueno, como ha contado Elvira, es la plata la que cuando llegan los españoles a Filipinas y a China a través de Filipinas, se encuentran con que los chinos necesitan plata porque acaban de cambiar el sistema de pago de impuestos y lo requieren que sea en plata. Entonces, realmente Potosí y Zacatecas son los grandes suministradores de plata y el comercio se inicia entonces un comercio que dura 250 años más, ¿no? Que no se interrumpe a través del Galeón de Manila, que llega a América y de allí se distribuye hacia el norte de México y hacia Europa, ¿no? Y eso es algo que realmente pues muy poca gente lo sabía, ¿no? Yo para empezar, antes de comenzar el documental. O sea que quizás por eso está puesto al principio de la película, ¿no? Como un hecho significativo, importante y que es en gran medida desconocido. Claro, efectivamente, un hecho que ha sido obviado, ¿no? En los textos escolares se obvia esa parte de la historia, ¿no? Pero usted nos decía o decía en algunas entrevistas que le interesaba hacer este documental para que quede como un testimonio para las las generaciones actuales y las futuras. Bueno, sí, yo digo, la verdad es que no solo está hecho para las futuras generaciones, está hecha sobre todo para los jóvenes. O sea, queremos que este documental ya desde el principio está pensado para que vaya a los colegios, a los institutos, a las universidades. O sea, que no se quede en una mera exhibición en cine o difusión en redes y en DVDs, sino que hay un proyecto desde el inicio del documental para que vaya a los jóvenes. Y realmente la respuesta que estamos teniendo ha sido extraordinaria. O sea, que ha habido profesores que les suben la nota a los alumnos, ¿verdad? Que si van a ver la película, nos la han pedido de muchísimos colegios ya. O sea, realmente ha habido algo que está desde el principio previsto, realmente está resultando de una forma, pues parece que es más fácil de lo que pensábamos. Doctora María Elvira, una forma de difundir la historia es como la que usted ha hecho con la publicación de Imperiofobia y ahora, pues, por supuesto, con este documental, ¿no? Que nos permite también a los profesores, a las universidades, a las escuelas y a los jóvenes entender esa historia como para ellos, ¿no?
Y no significa de ninguna manera banalizar la historia, sino que muchas veces los estudiantes creen que la historia son clases pesadas, que hay que estudiar fechas, que hay que estudiar nombres, pero la historia es conocer procesos, ¿no? Y ustedes también en el documental hablan sobre la importancia de conocer el pasado para entender lo que nos está pasando hoy y sobre todo para hacer hipótesis para un futuro muy complejo, ¿no? Usted ya ha trabajado el tema también de cuál es el rol que están jugando los chinos, porque pareciera que los chinos han aparecido en nuestra historia en el siglo XXI. Efectivamente, quiere decir que si es importante la historia, bueno, pues la aparición de China en el mundo como un factor de primer orden a nivel geoestratégico ha hecho que aparezca a su vez toda la historia de esta primera globalización, que es la que tiene lugar a través del Pacífico, y que se entienda muchísimo mejor la enorme importancia que tuvo la conexión entre las dos grandes economías, las dos más importantes economías del mundo en aquel entonces, la del Imperio Habsburgo y el Imperio Ming. El mundo hispano fue el socio comercial preferente de China, el más importante, durante más de 2 siglos. Y China se representaba ya en el momento en que se produce la conexión, es decir, a partir comienza el tornaviaje a garantizar que es posible ir desde Asia hasta América, atravesar el Pacífico con éxito. Desde ese momento, bueno, el virrey Martín Enríquez escribe aquella carta a Felipe II en el 72, 1572, pidiendo la autorización para exportar plata a gran escala, que era una decisión económica muy arriesgada y que contravenía todos los principios económicos del mercantilismo. Y a partir del momento en que recibe esa autorización y se empieza a exportar plata, lo que nos encontramos es que hay una relación económica de una enorme fluidez. Es cierto que hubo años malos, porque hubo años que el clima estuvo muy trabajoso, hubo varios años en que los galeones naufragaron, pero en general aquella relación de ida y vuelta se mantuvo ininterrumpida durante más de 2 siglos y pico. ¿Había alguien en el mundo hispano hace 20 años, aparte de alguna cabeza por ahí perdida en una biblioteca, que hubiera podido afirmar, que hubiera podido decir que el principal socio comercial de China en el mundo durante varios siglos fue la monarquía hispánica? Y no saber esto nos ha posicionado mejor o peor a la hora de comprender los grandes cambios que están teniendo lugar ahora mismo en el mundo. Pues yo creo que si hubiéramos mantenido la memoria de este periodo de actividad comercial tan beneficioso para la monarquía hispánica como lo fue para China, quizás habríamos comprendido muchas cosas que están sucediendo o las podríamos comprender. Es decir, el hecho de haber arrumbado los 3 siglos de historia virreinal al mundo del disparate, del desastre, del paraíso perdido indígena que tiene que ser recuperado, etcétera, etcétera, pues nos ha desarmado completamente para entender cosas que los hispanos deberían de haber estado mejor preparados que todos los demás, y sin embargo estaban peor preparados que todos los demás, a fuerza de olvidar su propia historia, de negar su propio mundo, de no comprender qué es lo que había ocurrido durante los 3 últimos siglos antes de la independencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Una siempre recuerda cuando el emperador Carlos V ya le pidió a Hernán Cortés, ¿no?, que busque una salida, ¿no? Porque no bastaba tomar Tenochtitlán, había que buscar una salida para poder llegar a las Filipinas, ¿no? Este es un dato importante que a veces se lo pasa muy de alto y se da prioridad a otros hechos que probablemente explican menos, ¿no? Pero se puede entender que en los países hispanoamericanos las independencias van a querer negar todo el pasado, ¿no? Porque la esclavitud no tiene historia, decían algunos historiadores bolivianos, para negarse a estudiar el periodo virreinal.
Pero, ¿y por qué los españoles? ¿Cuándo se perdieron los historiadores españoles? ¿Cuándo se perdieron los cineastas españoles en contar también esta historia, que al fin de cuentas es su historia? Querida, se perdieron cuando nos perdimos todos. Es decir, es una idea muy curiosa el pensar que España es una cosa distinta de Hispanoamérica, y yo insisto que no lo es. Es decir, España era una parte de la monarquía hispánica. El hecho de que el rey estuviera en España no significaba en absoluto. Mira, tú fíjate, por ejemplo, las capitales virreinales. Las dos grandes capitales virreinales, México y Lima, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Madrid no. Es decir, en el siglo XVIII, las dos grandes capitales y otras más, no solo ellas, pero otras, y otras también, ¿no? Eran muchísimo más esplendorosas y más lindas que Madrid, y tenían muchísimos más lujos y muchísimas cosas que en Madrid no había. Madrid era un villorrio de mala muerte, hasta que a Carlos III le dio vergüenza ser rey en una ciudad tan pobre realmente. Quiere decirse que la mayor parte, o sea, el virreinato, por ejemplo, de la Nueva España era mucho más rico que España. Es decir, cuando se produce ese reparto de papeles que tiene lugar en el siglo XIX, que es cuando se crean realmente las historias nacionales de cada uno de los fragmentos del imperio después del colapso que supone la intervención de ingleses y franceses, no solo en España, sino en todo el territorio de la monarquía hispánica, se escriben unas historias nacionales en las que cada uno asume distintos papeles, y es muy curioso y ridículo el reparto que se hace, ¿no? Entonces queda el imperio como propiedad de España en Europa. Bueno, realmente ese imperio era más de la Nueva España que de España, porque ese imperio se expandió por el Pacífico y realmente se convirtió la Nueva España en el centro de la globalización, y tuvo su propia expansión, no solo hacia Filipinas, sino también hacia California, hacia Nuevo México, etcétera. Es decir, o sea, España engendra la Nueva España y México engendra Nuevo México y engendra sus expansiones asiáticas. Y todo eso, digamos, se produce una especie de totum revolutum en el que los españoles resulta que son los de Hernán Cortés. No, los de Hernán Cortés son los de México. Es decir, los descendientes de los conquistadores son los americanos, los españoles que están en la España de Europa, no son los descendientes de los conquistadores. ¿En qué cabeza cabe que a los españoles de España en Europa, que probablemente nunca han ido a América, les pueda caer encima esa herencia? No, esa es la herencia de la Nueva España y es la herencia de cada uno de los virreinatos, son sus antepasados y es su historia. Esa historia virreinal no es historia de España, es historia de cada uno de los territorios americanos. Es decir, se hizo un reparto, yo lo he escrito varias veces, un reparto catastrófico de los pronombres, y hubo un lío de tal envergadura que algún presidente de República no se ha aclarado todavía, pero lo gracioso es que en España hay muchos que tampoco se han aclarado con esto y asumen esas ideas como que porque nuestro imperio, pero que nuestro no era de todos los que en él vivían, que nuestro imperio es una cosa absurda. Es decir, realmente lo que tú has dicho de Cortés es muy importante. Mira, Hernán Cortés, que era un hombre extraordinario, ahora hay algunos disque historiadores que andan haciéndole juicios como si estuvieran en el Valle de Josafat, como dice Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, que participa en el documental Mujer Extraordinaria y muy admirada por mí. El trabajo de un historiador no es hacer juicios morales, es enseñar los hechos, ¿no? Pero Cortés, voy a lo que voy, que era un hombre verdaderamente increíble, había comprendido ya cuando se halla el paso, o sea, cuando el estrecho de Magallanes permite pasar de un mar a otro, salvo que nos hayamos equivocado y haya otro paso, este no va a servir. Es decir, realmente quien estaba en el ajo del conocimiento de las cosas, y Cortés siempre lo estuvo, había comprendido que el estrecho Magallanes jamás iba a servir para tener una actividad económica estable. Era dificilísimo llegar allí, era aún más difícil el Cabo de Hornos, y atravesar el estrecho aquel era una pesadilla. Por lo tanto, comercialmente no servía.
Y entonces empezó a construir barcos en Acapulco, empezó a construir barcos en el Pacífico y por esa razón estuvo en condiciones de enviar a Saavedra a rescatar a los que habían naufragado en la expedición de Loaiza, ¿no? Es decir, hay un momento en el que ya se ha explorado toda la costa por el norte hacia arriba y hacia abajo y no hay paso posible. El que hay para comerciar no sirve. Ergo, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues no, lo que hay que hacer a continuación es hacerle caso a Hernán Cortés, que en todo momento ha dicho que el comercio hacia Oriente hay que hacerlo construyendo los barcos en el litoral del Pacífico. Y él empieza a hacerlo, porque se da cuenta de que esa es la única solución. Efectivamente, tiene razón, es la única solución. Es decir, había que construir los barcos en el litoral del Pacífico y enviarlos desde ahí a Asia y no intentar que la conexión con Europa se hiciera por mar con un barco enviado desde la península ibérica. Eso era imposible. Entonces, ya en el año 25 o 26, Cortés es consciente de que este va a ser el futuro de esa vía comercial con Oriente, es decir, que los barcos vendrán desde Asia por el Pacífico hasta las costas de la Nueva España, continuará por tierra y volverá al mar para atravesar el Atlántico. Y construir esto llevó muchísimo tiempo, es decir, realmente no solemos pensar que la expedición que comienza en 1492 Colón la acaba Urdaneta en 1565, es decir, son 70 y tantos años invirtiendo en la idea de que es posible conectar con los mercados de Asia y la especería sin tener que incursionar por el camino de los portugueses y haciéndolo de manera independiente, es decir, abriendo tú tu propio camino para no depender de otros. Fíjate si hay continuidad en esto, en que mueren reyes, hay cambios de dinastía y sin embargo hay como 13 o 14 expediciones, una detrás de otra, rompiéndose la frente contra a veces unos obstáculos y otros obstáculos, pero siempre con el mismo objetivo. Y ese objetivo no se pierde jamás. Es decir, aparece América en medio que estorba, pero se atraviesa América y se sigue haciendo lo mismo. Y luego hay un momento en que el núcleo más importante de ese comercio está en América, pero absolutamente. Es decir, la Nueva España atraviesa la Nueva España con dos vías clarísimas hacia Zacatecas y el Potosí, en el Alto Perú. Y entonces ahí hay un eje comercial que eso se mantiene durante 2 siglos y pico, que es extraordinario, del que depende la economía del mundo. ¿Hemos estudiado siquiera de lejos esto en nuestros libros? No, por supuesto que no, ¿no? Es mucho más fácil pasarle la factura a otros de nuestro propio desconocimiento. Y don José Luis, como yo decía, su documental no es su voz, es la voz de 39 expertos, ¿no? ¿Cómo pudo lograr reunir a estos expertos para poder hacernos conocer todas estas voces que, como dice la doctora, no necesariamente piensan igual, son de diferentes perspectivas para analizar el hecho en sí? Bueno, la verdad es que lo difícil quizás no fue tanto conseguirlos como luego editar el documental, porque con cada uno de los expertos habíamos hecho muchos más de una hora, bastantes algunos más de 2 horas de entrevista. Y entonces, seleccionar dar forma a la película con lo que habíamos ido rodando, eso quizás ha sido lo más difícil. Y lo más difícil también dejarnos tantas cosas fantásticas, tantos personajes, tantos hechos y tanto conocimiento que no cabe en una película de lo que dura, que es 1 hora 45 minutos, ¿no? O sea, que eso es... Pero claro, había un valor en que lo que se cuenta no lo diga una voz en off, porque si está, por ejemplo, hablando Jaime Contreras, que es pues, el mayor experto en la Inquisición que puede haber, pues él cuenta lo que fueron las cifras, ¿no? Realmente. Entonces no es, digamos, le da una solidez y una verdad
a la película que de otra forma no se podía conseguir. O sea que a usted le ha pasado lo que a nosotros los historiadores, ¿no? Que a veces tenemos tanta información que queda ahí aparte, que no lo usamos, que puede haber un segundo documental. Bueno, podría Yo creo que ya no tenemos tanto. podría haber una serie, pero vamos, ¿no? O sea, que cada 2 minutos del documental se puede sacar horas de eso, pero bueno, sí, bueno, claro, seguiremos a ver qué se puede hacer. De momento vamos a sacar en un DVD aparte, pues muchas cosas se quedaron del rodaje, en nuestra forma de extras. O sea Así como salen las películas, ¿no? Las partes no presentadas. Exacto. Doctora María Elvira, usted decía que iba a hablar de algunos. Ya nos ha hablado de la doctora Carmen Iglesias, ¿no? ¿De quién más le gustaría que conversemos un poquito para que la gente vaya a ver este documental? Bueno, pues mira, una de las cosas más bonitas del documental, esto hay que insistir, uno de los encantos que tiene la película es que es muy bonita. Eso es importante, es decir, que es bonita de ver. Tiene una factura visual verdaderamente muy atractiva. La música que José Luis grabó con un grupo de Granada, todos los tonos y aires que están haciendo, bueno, que están empezando a tocar, música barroca que se hizo en la Ciudad Prohibida, porque la relación entre la corte de los Habsburgo y la corte Min llegó a ser bastante estrecha en algunos aspectos culturales y uno de estos fue la música. Y entonces fue maravilloso, ha sido maravilloso realmente ver la música que se escribió, música barroca en la Ciudad Prohibida. Y las grabaciones que José Luis hizo sobre eso me parecen pero preciosísimas, ¿no? Y aparte de, bueno, de esta, hay algunos temas que son pues como para mí muy queridos, ¿no? Pues la participación de Ana María Caraves, que es profesora de la Universidad de Salamanca, y de Ricardo Uribe, que nos explican cómo se construye, bueno, cómo se hace la globalización del tiempo, ¿no? O sea, cómo el imperio en su proyecto universal globaliza no solamente los mapas, es decir, crea el globo terráqueo y ubica, y vamos viendo cómo se van construyendo los distintos continentes y cómo se van ubicando en el espacio, sino que al mismo tiempo que se produce esa cuadrícula que ya va a fijar los continentes para siempre, incomprensible sin la intervención del Imperio Español en el mundo, porque tendríamos que imaginar que ha venido un extraterrestre y la ha fabricado. Quiero decir que ese trabajo lo hicieron los cartógrafos y exploradores de la monarquía hispánica. También nos explican ellos cómo se produce la primera globalización del tiempo, es decir, cómo se construye el calendario que usted tiene ahora mismo en Bolivia y yo aquí y en África del Sur y en Australia y en el Japón y en planeta Tierra, porque es el calendario más perfecto que hemos sido capaces de fabricar y que sale de las investigaciones de la Universidad de Salamanca y que viaja de Europa primero a América y luego de ahí se va expandiendo a Asia y al resto del mundo. ¿Por qué? Porque es el mejor, simple y llanamente, es el mejor calendario que se ha podido hacer, ¿no? Y hay un momento en el que, bueno, el mundo es puesto en sus coordenadas espaciotemporales y ahí José Luis ha hecho unas imágenes muy bonitas sobre cómo se produce esa conexión de tiempo y espacio que deja al mundo tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Te quería contar que la música también tiene mucha importancia, la música boliviana. La música, sí, es verdad. Unos temas fantásticos de los mojos, de las misiones jesuíticas. De las misiones, sí. Otro patrimonio de la humanidad. Es otro patrimonio de la humanidad, sí. Ahí hay un tema que a mí siempre me enamoró, que es que se llama el verso, ¿no? La música compuesta para la misa de San Ignacio. Así es. Mojos es un tema maravilloso. Y bueno, como ese hay muchísimo, o sea, la música ha estado muy, muy cuidada, ¿no? Y bueno, ¿a quién más tenemos? Pues mira, participó en el documental Nigel Thompson, que es un hispanista inglés, que es autor de un documental maravilloso sobre la Inquisición que se hizo hace una serie de años, que debería ser rescatado
y debería ser remasterizado y puesto de nuevo en circulación, porque es un trabajo realmente admirable de clarificación histórica y de superación de muchos mitos que todavía siguen vivos entre muchísima gente. Y participó también pues Martín Lamoursó, que es el genetista de la Universidad de Lovaina, o sea, un flamenco, que hizo un trabajo sobre la huella genética de los españoles, porque existía el mito de que todos los morenos de los Países Bajos eran el resultado de las violaciones perpetradas por los soldados de los tercios, y él ha hecho una investigación irrefutable sobre esto, demostrando que no hay el menor rastro genético de los españoles en los Países Bajos, en los morenos, y que los morenos vendrán de otro sitio, pero que fruto de las violaciones, desde luego, no son, ¿no? Y pues ha participado también un historiador mexicano extraordinario de la UNAM, Martín Ríos Salome, que es un hombre verdaderamente un historiador que a mí me gusta muchísimo, porque me ha ayudado a mí a comprender muchas cosas que tienen que ver con esos repartos de papeles disparatados que se producen en el momento en que se escriben las historias nacionales en el 19, ¿no? Y don Luis Ribó, también catedrático de Historia Moderna, y Adelaida Sagarra, que ha estado magnífica contándonos todo lo que ha sido la gran aventura económica financiera de los mercaderes burgaleses, los que financiaron gran parte de las exploraciones que se hicieron. No sabíamos tampoco que habíamos tenido esos financieros tan valientes, tan arriesgados, con esa capacidad de innovación y esa inquietud por abrir mercados nuevos, ¿no? Los vamos descubriendo poco a poco y ella nos ha enseñado bastante de esto. En fin, tenemos tanta gente magnífica y valiosa que realmente es extraordinario. Y bueno, no quiero que se me olvide nadie, pero realmente difícil acordarse de todos así de memoria, ¿no? No, claro. Es como dice Humberto Eco, ¿no? Cómo luchar contra la fuerza de lo falso, ¿no? Lo falso es muy poderoso y a veces nos toca a los historiadores sacar esos preconceptos con los que llegan los chicos a la universidad, que muchas veces vienen desde la escuela o desde la televisión, o esos mitos, ¿no? Esa fuerza de lo falso. Don José Luis, usted nos decía, o lo había leído yo por algún lugar, que usted captó fondos para poder llevar a cabo esta película documental. Coméntenos un poquito sobre eso. La verdad es que, bueno, hicimos una campaña de mecenazgo y en la que tuvo un éxito tremendo. Han participado 1.600 personas con aportaciones desde 15 euros hasta 15.000 euros. Y ha sido realmente una extraordinaria sorpresa. Y bueno, también todos estos mecenas que pues han seguido apoyando la película, apoyando el estreno, o sea, colaborando, difundiéndola. O sea, hemos tenido ahí una base fantástica, ¿no? Ha sido, la verdad, mucho mejor que si hubiéramos conseguido las ayudas normales que no conseguimos. Entonces ha sido realmente extraordinario, ¿no? Porque nos ha dado no solo algo de financiación, una importante financiación, sino también un impulso, saber que teníamos toda esa gente que estaba deseando que se hiciera la película. No, eso es importantísimo porque muestra que no son pocos los que están cansados de escuchar esas historias falsas que se repiten y se repiten tanto que se vuelven verdades, y sobre todo en las mentes jóvenes, ¿no? Y cosas que tienen... Sí. Es fantástico encontrar que esa necesidad también existe en la América hispana, ¿no? O sea, que realmente encontrarles a ustedes es una maravilla. No, efectivamente, nosotros los cruceños, y ya lo sabe la doctora María Elvira, aquí en Santa Cruz de la Sierra, nuestra relación con el pasado es una relación armoniosa, ¿no? Venimos de un grupo que llegó por el Río de la Plata, que también rompe todos esos esquemas, porque a los niños se les enseña que llegan los conquistadores, que además son analfabetos, que vienen sin mujeres, y de pronto cuando estudian al primer adelantado del Río de la Plata, o a Mencia,
Calderón de Sanabria, ¿no? La adelantada que llega con su hija menor, Mencia Sanabria, vivió en Santa Cruz de la Sierra y muchas de estas mujeres que llegaron con la adelantada vivieron acá. Entonces de pronto comienzan a desmoronarse esos preconceptos con los que los niños llegan a la universidad, producto pues de la escuela, ¿no? Por eso nos parece tan importante poder luchar contra la fuerza de lo falso a partir de todos los puntos de vista. Y efectivamente el cine, creo, es fundamental para que los jóvenes puedan ver esta película documental, ¿no? Pocas veces hay esas dos cosas juntas, porque es una película, pero también es un documental. Doctora, no sé qué más nos quería comentar y invitar a toda la gente que vayan, vean la película, se cuestionen lo que nos quieren dar como un hecho, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero yo cuando escucho a algunas personas europeas que dicen yo les quiero pedir perdón por todo lo que hicimos, me da la impresión de que es más bien un eurocentrismo y como que quieren ponerse, como estoy por encima de vos, te quiero pedir perdón y vos me vas a tener que perdonar a mí. O sea, pero ¿qué es esto, digamos, no? Totalmente, doña Paula, ¿no? Totalmente. O sea, Sí. no han salido del yo valgo tanto, soy tan tremendamente importante, ¿entiendes? O sea, nosotros los europeos llegamos a América y primero los indios eran tontos, punto primero. O sea, como eran tontos, todos eran idiotas y no tenían capacidad de decisión ninguna. Y éramos 4 y ellos muchos y pues, hicimos con ellos lo que quisimos. O sea, es una falta de respeto tan tremenda, es un racismo tan brutal. A mí me indigna absolutamente. Es decir, ese considerar que todo indio es el mismo indio, como si ese indio no tuviera opinión ni creencias, ni tuviera intereses, ni supiera lo que le conviene o no le conviene, y no decidiera sobre sí mismo con quién me alío o quién no me alío. Es decir, eso es una falta absoluta de respeto. A mí, o sea, lo que por debajo de eso hay es un racismo brutal. ¿Entiendes? Brutal. Es el europeo que se sigue creyendo el amo y se sigue creyendo que él, el blanco, es el que tiene que decidir lo que el otro tiene que sentir, lo que el otro tiene que hacer y cómo tiene que actuar. Yo no puedo comprender, o sea, a ver, todo esto del indigenismo es una gigantesca falsificación. Es decir, indigenismo es aliarte con el indio y respetarlo. O sea, indigenismo es sentarte con el indio a pactar con él. ¿Entiendes? Indigenismo es yo no te considero ni mejor ni peor que yo. Puedes ser mi amigo o mi enemigo. Si hace falta, nos mataremos si no podemos ponernos de acuerdo. Ya veremos lo que hacemos, ¿entiendes? Pero esa especie de igualar a todos los indios como si todo indio fuese el mismo indio, un indio indiferenciado, eso es una idea absolutamente castradora, negadora de la inmensa variedad que en América había y que pone a este indigenismo frente a la realidad de lo que ellos no ven, que es la verdad de las diferencias. Ni las ven, ni las sienten, ni las respetan, ni tienen la menor idea. Es decir, lo que AMLO está haciendo en México es negando la variedad de todas las distintas etnias que en México han vivido, convivido, se han mezclado, etcétera, etcétera, etcétera. AMLO no sabe nada de México, no conoce la historia de México, no tiene la menor idea, ofende a todas esas poblaciones, tanto indígenas como mestizas, a muchísimas, y de hecho a alguna de estas ceremonias que monta ha tenido que traerse indios de la América del Norte, del otro lado del Río Grande, porque en su propio país no ha encontrado quien le acompañase. Es decir, todo esto es un indigenismo de salón, es un indigenismo falso, un indigenismo universitario que desconoce por completo la realidad de esas comunidades que pasaron a la absoluta marginalidad a partir de las independencias, porque esa es la gran realidad. No absolutamente, quiero decir que en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, aquello que había sido el mestizaje promovido realmente desde las instancias de poder, se había detenido bastante. Quiere decirse que en el siglo XVIII ya hubiera sido muy raro encontrar un personaje como el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso es un personaje solo comprensible, o sea, solo la época Habsburgo puede producir un personaje como ese.
Ya en la época de los Borbones es muy difícil porque a lo largo del siglo XVIII ha ido apareciendo el racismo científico y aquella alegría del mestizaje se ha ido deteniendo. Pero luego en el siglo XIX eso ya es helador. Es decir, en el siglo XIX las ideas es que, bueno, pues como decían los del norte, ¿no? El único indio bueno es el indio muerto. Claro, cuando se viene de 2 siglos de mestizaje, ya no se puede decir eso. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que se produce? Se produce un descoyuntamiento artificial que niega una parte grandísima de lo que ha sido el periodo anterior y a base de dar saltos en el vacío hemos llegado hasta el momento presente en el que realmente nos montamos de demagogia en demagogia hasta el suicidio final, posiblemente. No, efectivamente, digo, así, yo como le decía, sí, cuando los europeos vienen a pedir perdón, simplemente están encubriendo su propia superioridad, ¿no? De igual manera tendría que decir cuando algunos de los bolivianos dicen les pedimos perdón a los indígenas, es también como diciendo nosotros los superiores, ¿no? Queremos que ustedes nos perdonen, pero en realidad es un racismo encubierto. Ahora todos somos ciudadanos, todos deberíamos tener los mismos derechos, todos deberíamos ser considerados iguales, ¿no? Y no debería asumirse que por ser indígena no pueda tal o tal cosa. Simplemente para comentarle una anécdota, un día tenía yo una alumna, hija de un gran líder indígena, ahora de una marcha que ha habido recientemente en Bolivia, y la chica tiene un nombre gringo, digamos, ¿no? Y alguien me dice, pero ¿cómo el indígena le va a poner ese nombre a su hija? Así como vos le ponés un nombre nativo. ¿Por qué cuando un europeo le pone un nombre nativo a un hijo o una hija es visto como algo positivo y como incluyente, pero si los indígenas le ponen un nombre en inglés a su hijo es visto como una persona que no tiene identidad, ¿no? O sea, como reducir a los indígenas simplemente indígenas cuando son seres humanos que tienen sus propios intereses, sus propias luchas y sus propias ideologías. Pueden pertenecer al partido que quieran, ¿no? Porque como que da la impresión, sobre todo ahora, con el surgimiento de algunas ideologías, que ser indígena equivale a pensar de esa manera y que no puedan tener ninguna opinión propia. Pero bueno, eso es debate probablemente de otro tema. Yo quisiera que ustedes, por favor, en estos 3 minutos que nos quedan, don José Luis, doctora María Elvira, le digan a la gente por qué deben ir a ver esta película documental que a partir del 11 de noviembre estará en todas las salas bolivianas. Recuerden, es el primer país fuera de España, entonces es el estreno mundial en Hispanoamérica, en Bolivia, el próximo jueves 11 de noviembre. Pues yo les diría, primero, que vayan a verla porque la película es muy apasionante, o sea, no es nada aburrida, la película fluye rápidamente, tiene un ritmo extraordinario y todos los que salen son fantásticos, todos nuestros actores son maravillosos y la película en realidad yo la he construido un poco como una herramienta para romper o quizás para agrandar esa vía en el muro que nos cerca de la leyenda negra y de la historia mal contada que inició Elvira con su libro, con Imperiofobia, que hizo un agujero tremendo en el muro. Quizás la película es un refuerzo, es ir ampliando ese agujero que está ahí ya. Y bueno, esa es un poco la idea de por qué hice la película. Gracias, gracias, don José Luis. Doctora, ¿qué nos le puede decir a toda esta gente? Yo creo que hay que ir a verla porque no hay nada que se le parezca. Quiero decir que el mundo hispano, que es enorme, no ha sido capaz en toda su historia de producir un documental histórico de tipo global, es decir, que en el que estemos todos ahí, al mogollón. Las músicas del español resuenan todas ahí, gente hablando con muy distintos acentos del español.
y realmente recorre la historia del mundo hispano, digamos, el mundo panhispánico completo, es decir, es una pieza tan rara, quiero decir que aunque parezca exótico, siendo como somos 500 millones, pues en todo nuestro tiempo no habíamos sido capaces nunca de levantar una película que tratara de nuestra historia a nivel global. Y solo por eso, aparte de que es muy bonita de imagen, la historia es muy apasionante, la música es preciosa, los actores están muy bien maquillados y muy guapos. Aparte de todo eso, es realmente un caso único, así que creo que merece la pena el ir a verla. Bueno, yo les agradezco muchísimo, yo sé que su tiempo es escaso, les agradezco por compartir con nosotros aquí en Santa Cruz de la Sierra lo que fue hacer este documental, en que ya sabemos que se inspiró en Imperiofobia, y bueno, poder mostrar, ¿no? Como diría alguna canción por ahí, de este mundo mundial, ¿no? Porque no pensar que nuestra historia está aislada, que por más jesuítica, ya sea de chiquitos o mojos, tenían un impacto en el mundo de ese entonces. Y lo que sucedía en el mundo impactaba en ese lugar ahí, perdido en el monte, perdido en la selva. Les agradezco infinitamente por haber estado con nosotros y bueno, seguramente estamos esperando que llegue el 11 de noviembre para ver la película y ni bien la vea, le haré llegar todos mis comentarios a la doctora y si me permite a don José Luis también. Claro, por supuesto, encantadísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Paula, don Miguel Ángel, muchas gracias. Nos veremos seguro en Bolivia. Las vamos a estar esperando. Sí, iremos a Bolivia. Gracias. Buenas noches. Bien, Paula, la verdad que ha sido un diálogo muy interesante y creo que justamente lo que veíamos, ¿no?, antes de este programa, el poder conocer la historia y poder escuchar, ¿no?, a partir de más de 30 profesionales, más de 30 investigadores, las diferentes visiones que hay sobre los hechos, ¿no? Y un poquito lo que también decíamos, quitarnos quizás esos mitos o esos estigmas y apegarnos más a los hechos históricos y alejarnos un poco de las visiones ideológicas, ¿no?, sino ser más objetivos en la revisión y el análisis de la historia en sí, ¿no? Así es, ¿no? Tratar de entender la historia en su momento y lo que no hay que hacer es juzgar el pasado con los valores del presente, ¿no? Porque justamente el pasado es el pasado, que nos ayuda a comprender el presente, sin duda, pero no podemos juzgarlo con los valores del siglo XXI, lo que sucedía en el siglo XVI. Bueno, esperamos haber compartido con ustedes e invitarlos, vayan a las salas del Cine Center, que a partir del 11 de noviembre estará España, la primera globalización, porque nuestra historia es la historia también de todos nosotros. Así es, Paula. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Nos veremos en una próxima entrega aquí en Cruceña, la historia de un pueblo.